Hola a todos y bienvenidas sean, a este su canal de chismecito y análisis seriéfilo, donde nos encanta desmenuzar esas parejas que nos hacen suspirar, reír, y a veces hasta tirar el control remoto a la tele de la frustración. Hoy vamos a sumergirnos en un fenómeno turco que sigue generando debates años después de su final, la química explosiva entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya en la serie Medcezir. Sí, hablamos de Yaman y Mira, esa pareja que traspasó la pantalla y alimentó rumores y fantasías entre sus fans alrededor del mundo. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis a profundidad de las parejas más icónicas de la televisión, no olviden suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes y además, se aseguran de no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y ahora sí, preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Medcezir, como muchos saben, es una adaptación de la serie estadounidense DOC. Pero como suele ocurrir con las adaptaciones, tomó su propio rumbo y creó una identidad única, en gran parte gracias a la interpretación magistral de Atay y Serine. La historia, a grandes rasgos, sigue a Yaman, un chico problemático de un barrio marginal que, gracias a la intervención de un abogado compasivo, Selim Serez, termina viviendo en Altınköy, un barrio de lujo en Estambul. Allí conoce a Mira, una chica rica, hermosa y aparentemente perfecta, pero con sus propios demonios internos. Desde el primer momento, la atracción entre Yaman y Mira es palpable. No es solo una atracción física, aunque eso también juega un papel importante, sino una conexión a un nivel más profundo. Ambos personajes se ven en el otro, ven un reflejo de sus propias inseguridades y anhelos. Yaman ve en Mira una oportunidad para escapar de su pasado y construirse un futuro mejor. Mira ve en Yaman una autenticidad y una valentía que ella misma anhela. Pero la química no se reduce simplemente a una buena historia. Gran parte del mérito recae en la interpretación de Atay y Serine. Ambos actores lograron capturar la esencia de sus personajes y transmitirla al público de una manera increíblemente convincente. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo contribuía a crear una atmósfera de tensión y deseo que era imposible ignorar. Era como si la pantalla se volviera un imán, atrayendo nuestras miradas a cada interacción, cada roce, cada palabra que compartían. Recuerdo escenas específicas que me dejaron boquiabierta. La primera vez que Yaman y Mira se besan en la playa, bajo la lluvia. La intensidad en sus ojos, la pasión desbordante, era como si el tiempo se detuviera. La lluvia, lejos de ser un mero adorno, se convertía en un cómplice, lavando las barreras y desatando una tormenta de emociones. O la escena en la que Yaman le canta a Mira en el bar. La vulnerabilidad en su voz, la manera en que la mira, era evidente que había algo especial entre ellos. La música en ese momento se transformaba en un lenguaje secreto, una forma de comunicarse más allá de las palabras, revelando los sentimientos más profundos que albergaban. Y es que la química en pantalla no es algo que se pueda forzar. Es algo que surge de forma natural, de la interacción entre los actores, de la forma en que se conectan entre sí. Y en el caso de Atay y Serine, esa química era innegable. Había una chispa, una energía que se podía sentir a través de la pantalla. No era una simple actuación, era una conexión palpable, una sinergia que trascendía el guión y se manifestaba en cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Se respiraba una autenticidad que enganchaba al espectador y lo hacía partícipe de la historia. Claro, como en toda buena historia de amor, el camino de Yaman y Mira no fue fácil. Tuvieron que superar muchos obstáculos, diferencias sociales, familiares, malentendidos, celos, exnovios y exnovias problemáticos. La lista es interminable. La riqueza contra la pobreza, el pasado oscuro contra el futuro prometedor, las expectativas familiares contra los deseos del corazón, cada obstáculo se erigía como una prueba de fuego para su amor, poniendo a prueba su fortaleza y su determinación. Pero a pesar de todos los obstáculos, su amor siempre prevaleció. Y creo que esa es una de las razones por las que la pareja de Yaman y Mira sigue siendo tan popular hoy en día. Porque nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que vale la pena luchar por la persona que amas. Nos da esperanza, nos hace creer en la magia del amor. En un mundo cínico y descreído, la historia de Yaman y Mira se alza como un faro de esperanza, recordándonos que el amor, en su forma más pura, es capaz de vencer cualquier adversidad.
Nos invita a soñar, a creer en la posibilidad de encontrar un amor que nos transforme y nos impulse a ser mejores personas. Pero volviendo a la química entre Aatai y Serinei, es importante destacar que no se limitaba solo a las escenas románticas. Incluso en las escenas de discusión, en las escenas de conflicto, la química seguía presente. Se podía sentir la tensión, la frustración, el dolor, todo de una manera muy real y convincente. No era un amor edulcorado y perfecto, era un amor real, con sus luces y sus sombras, sus momentos de felicidad y sus momentos de dolor. Y esa autenticidad era precisamente lo que lo hacía tan atractivo y cercano al espectador. Y creo que esa es la clave de una buena actuación, la capacidad de transmitir emociones de forma auténtica. Y Aatai y Serinei lo lograron con creces. Se metieron en la piel de sus personajes y nos hicieron creer en su historia de amor. No solo interpretaron sus roles, sino que los vivieron, los sintieron, los hicieron suyos. Y esa entrega total y absoluta es lo que se transmitía a través de la pantalla y conectaba con el público. Por supuesto, después de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Aatai y Serinei fueron inevitables. La química en pantalla era tan fuerte que muchos fans creyeron que era imposible que no hubiera algo más entre ellos. La imaginación del público se desató, alimentada por la esperanza de que el amor que veían en la pantalla se extendiera a la vida real. Los foros se llenaron de especulaciones, los rumores se propagaron como la pólvora y las redes sociales se convirtieron en el escenario de un debate apasionado. Pero ambos actores siempre negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Independientemente de si hubo o no algo más allá de la pantalla, lo que es innegable es que Aatai y Serinei crearon una pareja icónica que quedará grabada en la memoria de los fans de las series turcas. Su química explosiva, su talento actoral y la hermosa historia de amor que interpretaron hicieron de Medcezir una serie inolvidable. Su legado trasciende la pantalla y se instala en el corazón de los fans, quienes siguen recordando y celebrando su trabajo a través de maratones de la serie, publicaciones en redes sociales y la creación de comunidades online dedicadas a Yaman y Mira. Analizando un poco más fríamente, creo que uno de los factores que contribuyeron a esta química tan palpable fue la juventud de ambos actores en ese momento. Estaban en la flor de la vida, llenos de energía y pasión, y eso se reflejaba en sus interpretaciones. Su juventud se traducía en una frescura y una espontaneidad que se contagiaban a sus personajes, haciéndolos aún más cercanos y creíbles para el público. Además, ambos son actores muy talentosos y profesionales, que se toman su trabajo muy en serio. Supieron crear una conexión genuina entre sus personajes y transmitirla al público. Su profesionalismo se manifestó en la dedicación que pusieron a sus roles, la preparación exhaustiva que realizaron y la química que lograron construir en el set de filmación. Otro aspecto importante a considerar es la dirección de la serie. Los directores supieron aprovechar al máximo la química entre Aatai y Serinei, creando escenas memorables que resaltaban su talento y su conexión. Su ojo clínico para capturar los momentos más emotivos, su habilidad para dirigir a los actores y su visión para crear una atmósfera romántica y cautivadora fueron fundamentales para el éxito de la serie. La música, la fotografía, el vestuario, todo contribuyó a crear una atmósfera romántica y cautivadora. Cada elemento se entrelazaba para crear una experiencia sensorial completa, transportando al espectador al mundo de Medcezir, y haciéndolo sentir partícipe de la historia de amor de Yaman y Mira. Y por supuesto, no podemos olvidar el guión. Los escritores crearon personajes complejos y realistas, con los que el público podía identificarse. Cada personaje tenía sus propias motivaciones, sus propios miedos y sus propios deseos, lo que los hacía multidimensionales y creíbles. La historia de amor de Yaman y Mira estaba llena de altibajos, de momentos de felicidad y tristeza, de esperanza y desesperación. Era una historia que nos tocaba el corazón, que nos hacía reír y llorar. El guión no se limitaba a narrar una simple historia de amor, sino que exploraba temas universales como la clase social, la familia, la amistad, la ambición y la búsqueda de la felicidad. En resumen, la química explosiva entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya en Medcezir fue el resultado de una combinación de factores: su talento actoral, su juventud, la dirección de la serie, el guión y por supuesto, esa chispa inexplicable que a veces surge entre dos personas. Fue una combinación mágica que hizo de Medcezir una serie inolvidable y que consolidó a Aatai y Serinei como dos de los actores más populares y talentosos de Turquía.
Su legado perdura en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones de actores y dejando una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Bueno, hasta aquí llegamos con este análisis de la química explosiva entre Altay y Serenay. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya gustado mi punto de vista. Recuerden que esto es solo mi opinión personal, y que cada uno puede tener su propia interpretación. La belleza del arte reside precisamente en su capacidad para generar diferentes perspectivas y emociones en cada espectador. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de verme y escucharme. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de la pareja de Yaman y Mira. ¿Creen que realmente había algo más entre Altay y Serenay? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? Déjenme saber en los comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a mejorar cada día. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. De esta manera podrán estar al tanto de todas las novedades y no se perderán ningún contenido. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.